Y mire, cristiano que nos está escuchando ahora, trate de escudriñar las escrituras, trate de investigar, porque esta gente sí se dedica a eso. Cuando tú estás en búsquedas en las redes sociales, en Google, donde quiera, hay muchas fuentes que no son confiables. Y efectivamente tú encuentras datos que dicen que la Iglesia Católica fue la que inventó esa forma. Y que eso está en la Enciclopedia Católica, en la 365, volumen 2, bla, bla, bla. Yo lo voy a decir, compárteselo a un sacerdote, porque a un sacerdote católico que escuche eso, ¿cuál es la afirmación? La Iglesia Católica dijo que añadió el bautismo trinitario. Eso es grave. Alguien tiene que salir a la defensa de eso entre el pueblo católico. O sea, no puede ser que nosotros los cristianos evangélicos somos los que estemos defendiendo los pensamientos cristianos, bíblicos, y que también afectan a ustedes los católicos y no salgan a decir nada ni a pronunciarse. Son unas damas que ven eso. Ahí cubre mejor y se ve perfecto. Pero perfecto. Sí, eso se edita. Bienvenidos al canal Bíblico Cristiano. Qué gusto recibirte una vez más. Si no te has suscrito, por favor, te motivamos a que te suscribas, a que mi esposa cruce por ahí, que estamos en vivo, no importa. A que te suscribas a nuestro canal, des dedito arriba, compartas nuestro contenido. Amados, sí, puede pasar. No, eso se va a quedar ahí mismito, se va a quedar ahí mismo. Señores, en el pasado usted pudo notar que tuvimos un debate que en mi opinión ha sido muy bueno, de mucha edificación, sobre la fórmula bautismal trinitaria. En esto invitamos a Junior y a Wanji, lo cual eso se dio en los comentarios, el dime y te diré, y fue buenísimo. Me llevó a hacer un análisis doble, que puedes encontrarlo en mi canal. Y dentro de esos comentarios, un amigo y hermano me escribió y me dice, sí, estuvo buenísimo. Y yo escuché los argumentos de Wanji e incluso conozco otros argumentos por la cual podemos nosotros los cristianos creer en la fórmula bautismal trinitaria en el momento del bautismo. Y para eso nosotros invitamos a nuestro hermano y amigo Tomás del canal Volviendo a los Principios Bíblicos. Bienvenido, mi hermano. Amén, amén. Gracias por la invitación, de verdad que sí. Es un placer estar acá y compartir, verdad, estos minutos contigo, con la audiencia, que yo sé que ese debate fue bastante bueno. Sí. Y muchas personas, o sea, está llegando a muchas personas y es importante, verdad, que demos nuestro punto de vista, que entendemos es el que debemos guiarnos. Y para eso vamos a mostrar algunos argumentos que ya cada amigo o amiga que nos escuche, pues tendrá la facilidad de corroborar y también de validarlo. Excelente. Como vamos a hacer un análisis al mismo debate, y vamos a ver algunos argumentos que tú traes, primero me gustaría, si estamos hablando de la fórmula bautismal trinitaria, me gustaría que tú me pudieras decir cuál es tu concepción del bautismo, qué tú entiendes por el bautismo, cómo podrías explicarlo. Bueno, escúchame, porque algunos piensan que el bautismo es necesario para la salvación, entonces me gustaría ver tu opinión con relación a eso. Buen punto, buen punto. Bueno, realmente cuando pensamos de esa manera, entonces quitamos la gracia de por medio. Okay. O sea, la Biblia es bastante clara cuando dice que por gracia nosotros somos salvos. O sea, es algo que no merecemos. Claro, nosotros tenemos que creer en Cristo, nosotros tenemos que permanecer en Él,
Sin embargo, es por gracia que recibimos la salvación. Entonces, el bautismo es un mandato que el Señor nos dejó, ¿verdad? Donde nos sumergimos en las aguas, simbolizando, ¿verdad?, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dando fe pública en quien creemos. Exactamente. Pero de ahí a que eso sea un factor importante para la salvación, la Biblia requisito. no, sí, un requisito que hay que cumplir en sí, pues entonces vamos a tener que ir cumpliendo otras cosas, y ya no sería más por gracia, sino por las obras que yo hago, y ahí se desvirtúa la palabra de Dios. Va en contra totalmente de Efesios 2, capítulos 10, 9, 10, 11, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, el bautismo es una representación de lo que ha ocurrido en el interior, en mi interior. Es decir, yo no soy cristiano, recibí a Cristo. Al recibir a Cristo, entonces yo morí a mi manera de vivir antigua y ahora nací de nuevo en una nueva naturaleza. El bautismo me representa de igual manera. Yo bajo a las aguas identificando que morí, y cuando subo de las aguas identifica que resucité con Cristo, que tengo una nueva vida, una nueva creación. Entonces, es una representación de lo que ya ha ocurrido en mi interno. Por tanto, el bautismo es solamente para los cristianos, porque está identificándote, así como Cristo murió y resucitó, yo morí y resucité. Me identifico con Cristo y me identifico con todo un pueblo que también puso la fe en Jesucristo. Entonces, esa sería la idea que yo concibo, y me gustaría ver si estás de acuerdo con lo que digo. Pero totalmente. De acuerdo. Entonces, el conflicto viene en cuando vemos una fórmula bautismal. Hice un contenido, un análisis sobre eso, porque vemos que Mateo 28, 19 dice que vayan y hagan discípulos bautizándolo en el nombre de los tres. Luego vemos en el libro de los Hechos que todo el bautismo que se presentó solo es en el nombre de Jesús. Entonces me gustaría escuchar qué tienes a decir con relación a esto. Bueno, importantísimo. Y es importante que presten atención a esto. Presten bastante atención porque esto se malinterpreta bastante. Mateo 28, 19. Ustedes saben que estamos hablando de que Mateo va dirigido principalmente al pueblo judío. O sea, Mateo quiere presentar a un Jesús salvador para el pueblo judío, que entienda que ese es el Mesías que ellos están esperando. El rey esperado. El rey esperado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú analizas el contexto histórico y analizas las enseñanzas de los rabinos, te vas a dar cuenta de lo siguiente. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que cuando un rabino te enseña algo, incluso lo podemos ver en Juan cuando empezaba a bautizar, las enseñanzas se le adjudicaban a ese rabino. Me explico. Mira, si Juan estaba bautizando, bueno, se habla del bautismo de Juan. Si Jesús enseñó sobre eso, se habla del bautismo de Jesús. Si Barrabás, por ejemplo, estuviera bautizando, se habla del bautismo de Barrabás, y así sucesivamente. Y eso se puede explicar el tema de por qué Pablo en Corintios dice que no fue Apolo ni que sé quién, sino que fue Jesucristo, Sí, que no bautiza a nadie. Exactamente. Y yo escuché tu análisis en el segundo video que hablas de la autoridad, y efectivamente en Hechos vemos cómo se le da validez a la autoridad de Jesús, porque fue una enseñanza de Jesús en Mateo 28, 19, que ya como es una enseñanza, todos saben ya qué es lo que tienen que hacer. Por ende, no hay necesidad de estarlo presentando, simplemente saber de quién vino esa enseñanza. Porque si estudiamos verdaderamente Hechos, nos vamos a dar cuenta que también en el siglo I no solamente existía el bautismo en el nombre de Jesús o a favor de Jesús, está el de Juan, correcto, está el de los muertos y un correcto, sinnúmero de deidades que se hacían bautismo y se le hacían a ellos o se le adjudicaba a ellos esos bautismos. Por eso es que en el libro de los Hechos lo que te está diciendo es ese bautismo en el nombre de Jesús para diferenciarlo de los otros y mostrar la autoridad del verdadero bautismo. Exactamente. Entonces a veces uno ve eso y uno se siente triste porque quieren malinterpretar las cosas y a veces uno cree que es como adrede. Por ejemplo, se dice que Mateo 28, 19 es un verso que es espurio, un texto espurio agregado. Lo que no saben que es espurio, que es agregado, que fue agregado después. Sin embargo, los eruditos, aunque Junior decía, no, porque la mayoría de eruditos son cristianos. No, ahí podemos destacar a Bart Ehrman, que es ateo y es profesor de Nuevo Testamento y es ateo.
y verifiquen por favor la opinión de él sobre eso. Mateo no es un texto espurio, ese texto de Mateo 29, 18. 28-19. 28-19, perdón. Y hasta el momento no se ha, o sea, los eruditos no se han puesto de acuerdo en cuanto al Mateo hebreo, que no existe, tal cual lo decía Juanchi en el debate. No hay forma de yo creer en eso. Ah, bueno, porque Eusebio en el siglo tercero, escribió haciendo 300 años, no 300 años, haciendo referencia a que había un texto hebreo y que no dice eso, sino que era en el nombre de Jesús que hicieran discípulos, no hablaba del bautismo. Pero, ¿qué dicen los eruditos de eso? Muy Porque buena pregunta. Sí, porque solamente nos vamos a la mitad. Ahora, cuando tú estudias lo que dicen los eruditos de lo que escribió Eusebio, es que Eusebio tendía a escribir de manera resumida y también no completaba los textos. Incluso hay textos antes de ese verso de Mateo que él escribe y no lo escribe completo, incluso un resumen, que si tú lo comparas dices, pero no es lo mismo a lo que se está refiriendo. Entonces hay que ver siempre el trasfondo, además de que Eusebio también escribió de la fórmula bautismal más adelante, pero de eso no se habla, solamente se habla de ese verso, como sacando un texto de contexto. De acuerdo. Imagínate tú. Entonces, cuando estamos viendo el bautismo en el nombre de Jesús, como Juanchi explicaba, y el bautismo trinitario, estamos hablando que son correspondientes. Y Juanchi lo explicó, fue muy académico en ese sentido. Tal vez muchos no entendieron qué significa que es correspondiente el uno del otro. Lo que quiere decir Juanchi es que uno está amarrado del otro. Por ejemplo, cuando decimos que el bautismo fue en el nombre de Jesús, no se está explicando con qué fórmula bautismal se bautizó, sino que se está explicando con qué autoridad se bautizó. Correctamente. Entonces, la fórmula bautismal Jesús la instituyó. Y si ya concluimos que Mateo 28-19 no fue jamás agregado, entonces estaremos diciendo que Jesús instituyó cómo debe ser. Y eso hay que agregarle Mateo 3 cuando Jesús se bautizó, que estaban presentes los tres. Así es. Entonces, si tú pudieras darme, entiendo que el primer argumento que me das es precisamente que el nombre de Jesús no es una fórmula y que habían padres de la iglesia que dicen que, bueno, el tema del hebreo que no es cierto lo que decía Junior. Entonces, ¿cuáles serían los otros argumentos que tú podrías aportar? Fíjate que hay una situación con los de raíces hebreas y judaizantes que tienden a esto. Y es que cuando tú le muestras, tú sabes que en ese tiempo la tradición oral era bastante importante, la enseñanza. Y cuando tú le muestras los padres de la iglesia del primer siglo, estamos hablando cercano ahí, los discípulos de Juan, los discípulos de Pedro y demás, escribieron sobre esto, sobre la fórmula bautismal. Pero ¿cuál es el argumento de ellos? Que esas personas no lo representan. Que no. Pero ¿por qué no te representan? Si estuvieron ahí cercano en el primer siglo, que pudieron desmentir eso, otras personas. Incluso la de Daché, que fue escrita en el año 60. Exactamente. Juan pudo haber tenido acceso a eso, porque si Juan murió en el año 90, entonces tenía acceso a la de Daché, entonces él podía corregir cualquier falsa enseñanza que salió a flote. Exacto, eso es otra fuente, y muy bien que lo iba a mencionar ahí, la Didaché o Didaché es otra fuente que habla del bautismo. Pero ¿qué pasa? Que ellos descartan esto porque estas personas eran supuestamente antisemitas, que no querían saber de los judíos. Sin embargo, lo que ellos hacían era tratar de mediar con ellos y enseñarle el verdadero camino, que era Jesucristo. Y muchas veces se tornaba un poquito agresivo y ya por eso, no, que son antisemitas, por ende lo que van a hablar va a ser en contra y yo no acepto ese tipo de enseñanza. Cuando la mayoría y la gente alrededor entendía de que era la manera en que se debía bautizar. Un ejemplo de eso, escúchame que no sé si tú ibas a decir algo más, un ejemplo de eso, para aportar lo que estás diciendo, es que cuando un ateo o un antisemita que no quería saber de los judíos hacía un argumento con relación a negar a Jesús, ellos decían, porque había uno llamado tal Jesús, entonces ese argumento de uno que no es cristiano nos sirve a nosotros como fuente porque él no creía en Cristo, pero sí reconocía que existió un tal Cristo. O sea que su argumento, aunque es ateo, da la evidencia de que sí existió, o su argumento no, sino su opinión,
da la evidencia de que sí existió un tal Jesús. Amén. Así que Sí. no solamente reconocen los cristianos que existió un tal Jesús, sino que también hasta los que no eran cristianos reconocían que había un tal Jesús. O sea que no se puede rechazar la fuente porque no vaya a favor de nosotros, no se debe rechazar. Mira, y qué bueno que tú dices eso. Una de las fuentes principales que da evidencia sobre Jesús es Flavio Josefo, Exacto. judío. Exacto. Pero ¿qué pasa? Y qué bueno que tú mencionas eso, y yo traigo este personaje a colación. Porque en el debate, Junior descalificaba la parte de Mateo 28:19, de los textos espurios, y que si los demás son espurios y se le ha agregado, también, ¿por qué no pensar que a ese se le había agregado? Y Juanchi explicaba más o menos del por qué eso sucedía. Sin embargo, es importante destacar lo siguiente, y es bueno que presten atención también. Y es que existen hoy en día eruditos que se dedican especialmente a ver eso. O sea, a ver los textos, a saber qué escribió, a separar las fábulas de lo que realmente escribió. Se dice que Flavio Josefo, parte de lo que él escribió, es agregado, y es verdad. Pero ¿quiénes descubrieron eso? Los eruditos. Entre ellos también está Bart Ehrman, que es ateo, no es simplemente cristiano. Hay gente atea que estudia eso. Entonces, la parte donde él habla de Cristo, hay una parte que él se refiere a Cristo, que esa, todos están de acuerdo en que es real. En que es real. Entonces, esos mismos eruditos que te dicen a ti que Mateo 28:19 no es espurio, ¿por qué no creerlo? Si son gente independiente, si Claro. son gente que ni siquiera son cristianos. No hay un interés de ganar a las masas. Pero que son tipos que se dedican a eso y que su reputación está en juego. Esa gente vive de eso, ¿eh? Usted está escuchando eso, viven de eso. Y tú dar un testimonio incorrecto, estás jugando con su reputación y básicamente con su comida. Con eso. Claro. Mira, uno de los temas que yo he visto de las raíces hebreas, cuando yo lo analizo, el tema de las raíces hebreas, porque no, a mí me gustaría conocer la fuente, los originales no, sino las raíces, las hebreas. El problema es que ellos se comienzan a desviar. Y en esa desviación comienzan las malas interpretaciones e incluso llegan a decir a que nosotros los cristianos debemos guardar la ley. Al llevarnos a guardar la ley, obviamente ellos van a llevarnos a rechazar la Trinidad, a guardar el sábado, a circuncidarnos, a hacer un sinnúmero de cosas que está incluida en la ley. Y yo creo que la razón por la cual se desvían a ese punto es porque hay una rama de los judíos que no creen en la Trinidad. O sea que está demasiado afianzado a la creencia de la Trinidad para creer en la fórmula bautismal. Entonces, con relación a eso de las raíces hebreas, ¿tú crees realmente? Bueno, tú dices que es así, pero ¿me podrías dar un poquito de explicación según tu concepción? ¿Cómo conecta eso de las raíces hebreas, hablando de Jairo en superior, hablando de Piña, Jonathan Piña, y el tema de Junior? ¿Cuál tú crees que sería el meollo de las raíces hebreas con relación a nosotros los cristianos? ¿Cómo deberíamos a recibir a esas personas de las raíces hebreas? Mira, ellos mismos se hacen llamar cristianos, es complicado, porque creen en Cristo. Pero cuando lo primero es que se les respeta, siempre son gente bastante elocuente, bastante educadas, que defienden su punto arduamente. Con fuerza, con energía. Claro, porque estudian, ellos estudian, sin lugar a dudas. Yo creo que de todo lo que mencionaste, Jairo es el más inquieto de todito, porque en el caso de Jonathan Piña es más ecuánime. Junior se ve también muy potente en sus argumentos. Ellos tratan generalmente de su retórica, es la que básicamente trata de arroparte, pero cuando tú investigas los argumentos, muchos de ellos no tienen base. Sí, se caen, no son sostenibles. Porque, por ejemplo, ¿de dónde vienen sus enseñanzas? Son de rabinos judíos. Yo especialmente estudié algunos cursitos, hice con Daniel, bueno, el apellido no recuerdo ahora, pero su nombre es Daniel, un rabí, lo pueden buscar en YouTube, él aparece en YouTube. Él tiene un canal que habla sobre... Pero él es mesiánico. No, él es judío. Ok. Él habla sobre la Kabbalah y tiene otra que enseña hebreo y todo eso. Entonces, cuando tú tomas las enseñanzas, por ejemplo, de la Kabbalah, que yo llegué a hacer una parte de eso, tú te das cuenta que
Desde que tú estudias la primera semana, te das cuenta de que muchas cosas son inventos. Y yo no sé, honestamente, cómo es que estas personas llegan a meterse tan profundamente en eso, que yo me imagino que es porque te da muchas respuestas que no son bíblicas, pero son respuestas. Siempre la idea de buscar algo nuevo te lleva a esos problemas. A eso sí, tú sientes que te está dando respuesta y te gusta y te vas metiendo más en ese mundo y cuando Mira, llegas a ver, mira, yo me he dado cuenta que una de las cosas que, yo no sé si decir esto públicamente, porque los que tengan un corazón oscuro les pueda servir eso, pero yo me he dado cuenta que aquellos que buscan las cosas nuevas atraen más adeptos, porque cuando tú eres el primero de beber el agua, tú bebes agua limpia y tú crees que ofrece agua limpia a los demás. Yo estaba leyendo un libro precisamente sobre el bautismo y la interpretación de Juan, cuando habla de que el que no naciera del agua y del espíritu, él hace una interpretación donde él dice que nadie en el mundo ha interpretado así, que él es la única y ese es el verdadero evangelio, que el que no cree en ese evangelio está perdido. Y él hace una revelación que todo el que lo lee dice, pero espérate, esto es nuevo. Cuando yo lo diga, esto va a generar un boom. claro. ¿Por qué? Porque va a encender las alarmas de todo el mundo, pero eso no fue lo que me enseñaron, eso no fue lo que yo aprendí. Entonces eso despierta las alarmas y eso te hace como el que tiene la nueva revelación, el Mesías del 2022. Y eso hace que la gente te siga. Por ejemplo, sí. Jonathan Mesa, por ejemplo, Jonathan Piña, por ejemplo, el mismo Jairo de la Cruz, que andan con una revelación nueva, y también los Rabacucu, por qué no decir, claro, que tienen la revelación nueva, la última revelación. Eso hace que atraiga la atención de la gente. Claro. Y en cierta forma, con el respeto que le tengo a Junior, siento que esa es la misma línea cuando él se atrevió a decir que el bautismo es condicional para la salvación. Sí. Incluso que si tú estás bautizado con la fórmula trinitaria, dice que tienes que volver a rebautizarte y tú no has sido salvado. Hasta ese punto llegó él en la nueva revelación o la nueva interpretación, que es lo que me preocupó. Y por eso te quise conectar con el tema de las cábalas, porque sé que van por ahí. De lo oculto, lo secreto, de traer algo nuevo. Sí, exactamente. Es así. Y mire, el cristiano que nos está escuchando ahora, trate de escudriñar las escrituras, trate de investigar, porque esta gente sí se dedica a eso, pero lamentablemente en el pueblo de Dios carecemos de mucho, o carecemos de mucho de eso, de estudiar la palabra, de dedicarle tiempo, de incluso acercarte a tu pastor que te recomiende algún material de apoyo que te ayude y te complemente al estudio de la palabra. Eso hace mucha falta, porque cuando tú no estudias y cuando tú no sabes, para ti todo es verdad. Claro. Todo es verdad. Te pueden venir con mira, el mismo bautismo. En el nombre de Jesús. Como dicen Hechos, en nombre de Jesús, pues ya yo me voy por ahí, porque no tengo esa base. Y muchos de los seguidores de estas personas generalmente andan repitiendo como papagayo, como dicen. Sí, porque es así. Claro, porque trae algo nuevo, como tú dices, claro, novedoso, que cambia el paradigma. Como nos dicen el mismo Jairo de la Cruz, los paganos. Sí, paganos. Mira, cuando este muchacho Junior habla sobre el tema del bautismo, que es algo que quería preguntarte también para que podamos conversar sobre esto. Lo mencionamos al principio con el tema de la salvación y el bautismo. Cuando tú lo analizas el trasfondo, eso es doctrina mormona. Los mormones entienden que es condicional y que ellos tienen la única forma o modelo bautismal salvífico. Si tú no te bautizaste en la iglesia mormona, tú no eres salvo. Ellos tienen el último testamento, basado en la misma idea que estamos hablando. Exacto. La última revelación, el último mensaje, que si tú no lo tienes te perdiste. Por eso me gustaría que hablemos un poquito, porque él aseguró, y mira cómo me llama a mí la atención, porque él niega el tema de las enseñanzas o los cambios que hicieron Roma a la iglesia, ¿cómo te puedo decir? La influencia que tuvo la iglesia católica romana en algunos textos, pero él cree la salvación fue más obra. Pero quien introdujo eso es la iglesia católica. Fue la misma influencia de Roma. Entonces, él sí lo cree. Entonces, por eso me gustaría que hablemos sobre el tema salvífico, porque uno de los argumentos que usa Junior es que es importante que hablemos sobre el bautismo, porque es tan importante que estamos hablando de la salvación. Entonces, ya él puso el bautismo, como dijo Juanji, a lo absurdo, al extremo de lo absurdo. Entonces, ¿qué podemos decir con relación a esto, a la fórmula bautismal?
como condicional para salvación, aunque yo sé que tú hiciste alguna alusión al principio para entrar un poquito en ese tema. Sí, realmente es al extremo, es que se van siempre a ese término y convierte eso en obra, como decíamos al principio, cuando la salvación es por gracia y la misma palabra, es como contradecir la misma palabra de Dios. Ahora, es importante que sepan que el bautismo tiene su importancia, es un mandato, es un sacramento que debemos cumplir. Pero, ¿qué pasa con esto? Que cuando tú le das ejemplos, te van a decir, no, porque eso es excepción, pero la Biblia no habla de ningún tipo de excepción. No me hable del ladrón en la cruz. Ajá. Ajá, pero fue salvo. Pero es un argumento que está ahí, entonces. Está ahí, lo borro, lo quito. Exacto. Exacto. ¿Qué pasa si yo estoy enfermo? No voy a decir que estoy a punto de morir, pero estoy en el hospital. Estoy consciente, tengo un cáncer terminal, me queda poco tiempo. No me pueden bautizar, sin embargo yo reconozco a Cristo, oro fervientemente, le creo a Él, pero no me puedo bautizar. ¿Ustedes creen que siendo Dios justo me voy a perder? Déjenlo en los comentarios, por favor. Déjenlo en los comentarios a ver qué opinan. Suscríbete al canal, deja los comentarios. Al final vamos a hablar un poquito sobre tu página, porque también Tomás trabaja en las redes sociales, primero que yo, y vamos a hablar un poquito sobre eso. Mira, algo que yo he estado analizando con el tema del bautismo, y el cual yo le doy un poco de razón a las raíces hebreas y a Junior. Anteriormente, en la primera iglesia primitiva, la gente creía y se bautizaba inmediato. Sí. La práctica de hoy día es que nosotros creemos y tenemos que pasar por un proceso de discipulado a los 3 años, 4 años, a veces 5 hasta 7, 9 años, que me ha pasado en mi caso, luego es que se vienen a bautizar. Yo estaba estudiando sobre eso y entendí la razón de por qué hay que darle un poquito más de tiempo. Razón primera es porque los de la primera iglesia eran judíos que ya estaban bajo la tradición judía y ya entendían y conocían al Dios de Israel. Y no había ningún tipo de paganismo. Entonces ellos lo único que tenían era que cambiar ahora a la gracia y dejar la ley. Entonces ellos creían en Jesucristo, inmediatamente pasaban a la gracia y no había que haber un proceso de adoctrinamiento. Lo que pasa es que después comienzan a agregarse nosotros los gentiles y comienza a entrar los paganos a juntarse con los judíos. Entonces ¿cómo resolvemos este problema? Ahora, creíamos en Jesús, pero como habían raíces paganas, había que primero derribar esas raíces, y la gente decía, sí, yo creo, pero no sabía lo que creían, y por eso había que tener un tiempo de discipulado para que esa persona conociese qué es realmente lo que enseñamos. Es decir, el paso que va a dar. O sea, es un tema de sacar información pagana, ahora entrar la cristiana. Entonces por eso es que te lleva el proceso, y por eso hoy día tarda un poquito más. Los misioneros, cuando salían a evangelizar, encontraban una tribu, encontraban que en esa tribu había mucha gente que tenían cientos de dioses, y yo creo. Sí, pero hasta los demonios creen y tiemblan, que es lo que tú crees. Entonces por eso era el proceso de discipulado. Además el mandato de Jesús en Mateo 28:19 es, por tanto, y hacer discípulos. ¿Cómo tú haces un discípulo? enseñándole las cosas que Él nos dejó. Y eso es un proceso. Y luego entonces viene bautizando. ya. Exactamente. Entonces, es lo que Jesús enseñó. Para tú hacer un discípulo, primero tienes que predicar el evangelio, creer. Ahora, el discípulo es más que un creyente, porque el discípulo es un creyente que está en crecimiento, está estudiando, como tú dijiste ahorita. Ajá. Está cerca a los pies del maestro, cerca de la palabra de Dios, creciendo en ella. Fíjate que yo no sé si han escuchado lo que es judío prosélito, pero muchos toman como bueno y válido lo de Felipe y el etíope. Pero que él lo bautizó ahí mismo. Sin embargo, si vemos lo que el etíope preguntaba, él tenía conocimiento. Lo que pasa es que no entendía. Pero ¿qué hacía un etíope ahí en el pueblo? Porque venían, era un judío prosélito, venían porque ¿Qué tenían es que venir. prosélito? Prosélito es que no son nacidos Bien. de ahí, sino que son convertidos al judaísmo. Bien. O que son simpatizantes y siguen esas tradiciones. Y era como tú decías, ya ellos tienen un camino adelante. Claro. Ya tienen un camino, simplemente es decirle, mira, este es el nuevo paso y vamos a aprovechar y bautizar, ya que él quería y tenía ese deseo. Pero tú no puedes tomar eso como bueno y válido y ya, sin analizarlo, y profundizarlo y estudiarlo y buscar. Por eso es importante lo que tú... Mira, lo que y tú ese dices. ejemplo que tú pones del etíope es sumamente importante,
Porque ¿qué es el proceso de discipulado? El proceso de discipulado es cuando yo enseño. Claro. ¿Y qué fue lo que hizo Felipe con el Pero etíope? total. Le abrió las escrituras y le enseñó, mira, enséñame que yo no entiendo. Ujú. Cuando él entendió, Dijo, ¡pum! cayó de una vez. Cayó. Claro. Entonces, ¿qué impide? Nada. Entonces, ese es el tema Exacto. del bautismo, que la persona tiene que conocer, que crecer, que creer, estar seguro, plenamente convencido, como estaba Abraham, como Claro. dice Pablo, que estaba plenamente convencido. Claro. Asimismo, tiene que estar el discípulo, porque tú te vas a saber identificar con Jesús. Ujú. Entonces, hablando sobre eso, ya mencionamos Efesios 2:10, Sí. que la salvación no es por obra, y se ha dicho en varias ocasiones que no es por obra. Entonces, podemos decir claramente que el bautismo, como lo dije al principio, es una identificación pública, así como el matrimonio. El acto de yo ir con mi esposa en una iglesia, en la marcha nupcial, todo eso es simbólico. Por ejemplo, lo que hace el padre cuando va a entregar a la esposa en una marcha nupcial es simbólico. Porque el padre realmente no está entregando a su hija de que ya yo no te quiero. El Exacto. objetivo estoy diciendo, yo te crié, por eso la marcha nupcial es lenta. Yo te crié en todo el proceso de la vida y ahora te entrego. Claro. Todo eso es simbólico. Es lo mismo que ocurre en el bautismo. Es algo simbólico. Por eso yo muero y resucito. No es una fórmula salvífica. Exactamente. Y entiendo sobre el bautismo que es el primer paso de obediencia. O sea, una persona que no ha sido bautizada, en mi opinión, no sé qué tú opinarás ahí, no pudiera estar en una iglesia de manera activa sirviendo si todavía no se ha identificado con Cristo. Por eso entiendo que el primer paso de obediencia es creo, ¿verdad? Y después me bautizo. Después que soy bautizado, entonces ya yo soy identificado con Cristo públicamente, aunque no quite que una persona no bautizada pueda servir, pero lo normal es que el primer paso de obediencia sea el bautizo. Claro, ¿y qué te impide hacerlo? O sea, ¿qué te impide llegar a las aguas? Es tu reconocer públicamente y tiene bastante lógica, es lo que hacen nuestras iglesias realmente. Y es por eso, porque tú estás reconociendo públicamente. Si tú no estás reconociendo, ¿qué está pasando? ¿Hay algún pecado? ¿Hay algo que tú no quieras comentar? No se ¿Hay algo atreve, que tú no quieras hacer? no, hay un miedo de representarse con Cristo públicamente. Entonces, ¿y por qué quiere servirle entonces a él? Exactamente. ¿Para qué? Entonces, no estamos en nada. Exactamente. Junior, ¿qué te parece lo que estamos hablando? Comenta aquí debajo, comparte, déjanos tus preguntas que podemos seguir teniendo otro tipo de temas. Así es. Mira, Junior dijo algo, varias citas que alegó que la Iglesia Católica incluyó. Eso es terrible. Y por eso digo comparte. Yo lo voy a decir. Compárteselo a un sacerdote, porque a un sacerdote católico que escuche eso, ¿cuál es la afirmación? La Iglesia Católica dijo que añadió el bautismo trinitario. Eso es grave. Alguien tiene que salir a la defensa de eso entre el pueblo católico. O sea, no puede ser que nosotros los cristianos evangélicos somos los que estemos defendiendo los pensamientos cristianos, bíblicos, y que también afectan a ustedes los católicos y no salgan a decir nada ni a pronunciarse. Eso me preocupa. Entonces, hay algunas citas que él dio sobre la enciclopedia británica, sobre el catecismo, que él dice que la Iglesia Católica dice literalmente que ellos la agregaron. Ahorita fuera de cámara tú me haces algunos comentarios sobre eso. Así es. ¿Podrías decirme lo que me decía fuera de cámara con relación a eso? Miren, hay que reconocer, Manuel, hay que reconocer que la Iglesia Católica es una de las más documentadas que hay. O sea, eso es fuera de más. También hay que reconocer lo siguiente, que por cierto, suscríbete al canal y en el comentario aquí, en el primer comentario lo vamos a dejar, también en la descripción vamos a dejar los links a la enciclopedia católica y la británica que él citó. Mándame eso. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en búsquedas en las redes sociales, en Google, donde quiera, hay muchas fuentes que no son confiables. Y efectivamente tú encuentras datos que dicen que la Iglesia Católica fue la que inventó esa forma. Y que claro, eso está en la Enciclopedia Católica, en la 365, volumen 2, bla, bla, bla. Cuando te refieres a las redes, te refieres en esos grupitos que hay en Facebook, que esos siempre grupitos están de debatiendo. Facebook, que lo suben, esos posts. Y lamentablemente, Junior parece que se dejó llevar de eso.
Porque cuando tú entras a la enciclopedia católica y a la enciclopedia británica, no dice ni pío de eso. Okay. Se lo voy a dejar ahí, para que entren y se den cuenta que es la real enciclopedia católica y también la británica. Y por cierto, si hay algún católico que le puede preguntar a un sacerdote, que también lo pueden hacer, y se van a dar cuenta que no dice eso. Ahora, ¿qué dice la enciclopedia católica? Simplemente el procedimiento del bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la sumersión, inmersión, perdón, y cuando sumersión, cuando suben, la sumersión. Entonces, es importante destacar eso. Señores, no nos llevemos de todo lo que se dice. Vamos a investigar, vamos a ir a la fuente principal para ver si dice eso. Igual que la británica. La británica no dice nada de lo que él dijo en el debate. Nada. Y yo quiero que si alguien está viendo este video, busque la fuente original y se dé cuenta que no lo dice. ¿Tú indagaste sobre eso, sobre esa fuente? ¿Tú lo tienes en digital o tú lo indagaste en papel, o sea, en la enciclopedia? Literal? No lo tengo en papel, lo tengo digital. Ok, pero digo, si lo investigaste después del digital. En papel, no. Simplemente en el digital. La fuente que él específicamente citó es, la página es directamente la enciclopedia católica. Perfecto. Tú puedes tener acceso y todo también. Juanji me dijo que él va a ir a la Universidad Católica y Apostólica a la Pucamaima. A la Pucamaima. Y ahí va a buscar esa enciclopedia. Ya de manera manual. Exactamente. No que no confíe en lo que tú me estás diciendo ni en lo digital, pero tratando de traerle un contenido a ustedes que sea totalmente fidedigno. Vamos a dejar en el enlace. En la caja de comentarios vamos a dejar los enlaces para que tú puedas verlo, pero no nos vamos a conformar con eso, sino que vamos a buscar la enciclopedia con Juanji para tratar este tema y profundizar, porque para mí eso es grave. Y eso es lo que yo entiendo que le quitó todo el peso a su argumento, que fueron basados en conspiraciones y que fueron basados en ese punto que hasta ahora, en lo que hemos visto, no es verdad. Tomás, yo estoy muy agradecido por tú venir a nuestro canal. Debí comenzar por esta parte, pero debo decir que conocí a Tomás gracias a un hermano Natán, que si ustedes pueden ver unos cortes que subo en mi canal, unos videos de reflexivos de Marino Martino de 5 minutos, y ven esa calidad de esos videos. Eso es Natán que me facilita sus equipos. Yo conocí a Tomás vía Natán, y quiero agradecerle a Natán públicamente y a Tomás por venir a nuestro canal, y este canal va a estar abierto para ti, y ya no tienes que preguntarme si puedes subirlo a tu plataforma. Tienes la autorización de subirlo a tu plataforma. Este contenido, si te diste una memoria, te lo lleva, que eso es tuyo. Amén. Me gustaría seguir compartiendo contigo, seguir haciendo más contenido, y dinos entonces a qué se dedica tu canal, cómo se llama, y lo que tú quieras decir con relación a tu canal. No, realmente agradecido de compartir contigo. Desde que vi tu contenido, de verdad me gustó. Y no es de que porque, si no me hubiese gustado, no te contacto. Me gustó tu contenido, un contenido, como dice tu poloché, bíblico. Sí. Mi canal se llama Volviendo al Principio Bíblico. Es volver, ese es uno de los lemas de nuestra congregación, volver al principio de las Escrituras. Trato de tocar temas bíblicos, también un poco de apologética, defendiendo, ¿verdad?, los valores cristianos. En cuanto a las raíces hebreas también, he hecho varios videos sobre eso. Básicamente llevando un contenido de educación al pueblo de Dios. Y claro, también mi canal está abierto para colaborar juntos, de eso se trata, de llevar el mensaje, ¿verdad?, a las demás personas, porque como tú decías al principio, no sé si lo decíamos fuera de cámara, las redes sociales han permitido que se expandan las herejías. Pero tremendo. Lo bueno de la expansión de la herejía es que hace que los hombres de Dios se levanten y salgan y prediquen la verdad. Se aviven como debe ser. El llamado es a que seamos bíblicos. Usted quiere ser bíblico o vuelva a los principios bíblicos, pero sigue siendo bíblico. Así es. Así que suscríbase al canal, Volviendo a los Principios Bíblicos. Suscríbase al canal Bíblico Cristiano. Vamos a dejar aquí en los comentarios para que las personas puedan encontrar el enlace y pueda ser mucho más fácil el nombre y el enlace para que se suscriban directamente a tu canal. A un clic de distancia para usted suscribirse al canal. No deje de suscribirse. Mis hermanos, gracias por llegar hasta el final. Recuerde que nuestro objetivo es traer luz sobre los principios bíblicos, traer luz y claridad sobre la palabra de Dios, ya que según 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado
el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Por eso es nuestro propósito, traer luz para que resplandezca la luz del Evangelio. ¿Y por dónde traemos esa luz? Por medio de la palabra. Es Amén. abriendo las Escrituras, viendo los principios bíblicos y que ellos obren en nuestra vida. Gracias por llegar hasta el final. Dios te bendiga. Yo soy bíblico. No olvides compartir, dar me gusta y suscribirte. Dios te bendiga. Nos vemos luego. Dios te bendiga. No, mira,